El secreto de los torniquetes de México, una filosofía de confianza. El torniquete de acceso al metro en el centro de la Ciudad de México, decían, parecía la entrada de una perrera. Es una simple valla para que pasen los perros, afirmó la ingeniera. Por esta frase, el estudio de televisión se encendió. Los comentaristas estallaron en risas y el auditorio se unió a la carcajada. En la pantalla se veía una escena matutina en la estación Buenavista de la capital mexicana. La gente cruzaba de forma ordenada las simples compuertas que se abrían y cerraban sin esfuerzo. Ese es el estándar mundial para el paso de ganado, declaró la ingeniera, encogiéndose de hombros. Se trataba de Eliana Santos, una ingeniera ferroviaria brasileña, con los brazos cruzados y una expresión arrogante, adornada con una sonrisa de burla. Nuestro tren de alta velocidad en Brasil utiliza compuertas de acero macizo. Un niño podría saltar sobre esa cosa, comentó. El presentador intervino. Tiene razón, la puerta de mi propio perro es probablemente más robusta. La risa del público se desató de nuevo. ¿No tienen conciencia de la seguridad? ¿Acaso los mexicanos confían demasiado en los demás? En medio de la atmósfera de burla y sátira, Eliana asintió satisfecha. Para ella, un torniquete era un símbolo de tecnología. El acero pesado, las cámaras de vigilancia y la maquinaria compleja eran elementos diseñados para proteger mediante la cautela, no mediante la fe. Por eso no podía creer en la eficacia de un torniquete mexicano tan sencillo. ¿De verdad funciona? Cualquiera podría pasar sin pagar. Al oírla, un comentarista mexicano cercano replicó con humor. Tal vez porque los mexicanos somos más ágiles que altos, no podemos saltar. La carcajada se propagó aún más. Tras la emisión, las burlas en las redes sociales sobre la puerta de la perrera mexicana se multiplicaron. México, orgulloso de su cultura y su calidez, se había convertido inesperadamente en objeto de ridículo. Sin embargo, días después, Eliana visitó México para participar en un proyecto de colaboración. En el momento en que salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, camino a la estación, se dio cuenta de cuán superficial había sido su burla. Detrás de lo que ella llamó la puerta del perro yacía una filosofía de confianza perdida en Brasil y celosamente guardada en México. Esta es la historia de cómo una ingeniera brasileña, a través de la mofa, descubrió el verdadero poder que siempre había ignorado. Es un relato sobre el orgullo y la filosofía llamada México, contenidos en el pequeño torniquete que cruzamos cada día. Eliana Santos, de 35 años, del Departamento de Tecnología Ferroviaria de Brasil, era responsable del diseño de infraestructura. Sus colegas la llamaban Dama de Acero. Era meticulosa, apasionada y estaba convencida de ser una ingeniera que sustentaba a su nación. Su visita a México era parte de un proyecto de colaboración entre los ferrocarriles brasileños y la hipotética compañía mexicana de tren de alta velocidad Tren Águila, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Una televisora brasileña cubrió el evento, produciendo el programa donde ella hizo su infame comentario sobre la puerta. Pero Eliana mantenía sentimientos encontrados sobre México desde el principio. Hace unos años, su compañía ofreció un beneficio especial a los pasajeros mexicanos: ascenso gratuito a primera clase, en agradecimiento al heroísmo de un turista mexicano que salvó a niños durante un accidente ferroviario en Brasil. Fue un gesto de buena voluntad. Sin embargo, el informe que llegó después a manos de Eliana detallaba la mala conducta de los turistas mexicanos: basura en los asientos, ruido excesivo e incluso robo de pertenencias. ¿Qué pasó con ese mexicano que se supone era tan honorable? ¿Han cambiado los mexicanos? Se sintió decepcionada y desarrolló un resentimiento casi agresivo. Su mayor orgullo siempre había sido la alta velocidad ferroviaria de su país, que conectaba São Paulo y Río en solo 2 horas. El diseño aerodinámico, la conducción suave y los interiores con estilo brasileño eran la cúspide de la tecnología, y ella se enorgullecía de ello. Por eso no estaba entusiasmada con el viaje a México. ¿Qué puedo aprender de México?, se preguntó, mirando por la ventanilla del avión. Acompañada por el equipo de filmación, esbozó una sonrisa más segura de lo habitual. Con el orgullo de que los ferrocarriles brasileños eran el estándar mundial, voló hacia México. En ese momento, no sabía que sus convicciones serían destrozadas en pocos días. Al pisar la tierra del AICM, Eliana sintió un sobresalto. El piso brillaba, limpio, y el aire era sorprendentemente fresco. El personal de inmigración la recibió con una sonrisa genuina. «Bienvenida a México». La frase, por alguna razón, calentó su corazón. Las indicaciones hacia el área de reclamo de equipaje estaban señalizadas en varios idiomas: inglés, portugués, español. Nadie se detenía.
No había movimientos innecesarios. El flujo de personas se movía suavemente, como el agua. ¿Por qué es tan fluido?, le preguntó a su colega. El colega se encogió de hombros. Tal vez sea solo para el rodaje. Aún así, Eliana sintió que algo inexplicable estaba sucediendo. De camino al hotel, observó el paisaje por la ventanilla. No se veía basura en la calle. Los semáforos cambiaban con precisión, y cada coche y motocicleta avanzaba tranquilamente manteniendo su distancia. La escena era ordenada, como una máquina, pero sin ser opresiva. Era un contraste absoluto con el París que ella conocía, y mucho menos con el frenético caos de Río. Días después, se enteró por las noticias de que la ICM siempre se clasificaba entre los aeropuertos más limpios y eficientes del mundo. El Aeropuerto Internacional de Guarulhos de San Paulo no figuraba en la lista. Al ver el dato, Eliana sonrió amargamente. Ah, ya veo. No es una limpieza o amabilidad accidental, es servicio. Es diferente de la tecnología ferroviaria mexicana, se dijo a sí misma. Luego, abordó el tren hacia el centro de la ciudad. El tren se puso en marcha con una vibración tan mínima que le causó una extraña sensación indescriptible. ¿En qué es fundamentalmente diferente de Brasil? Aún no lo sabía. Al día siguiente, la delegación brasileña, incluida Eliana, visitó las oficinas de Tren Águila. Lo recibió el gerente de Relaciones Internacionales, el señor Raúl Ruiz. Hizo una reverencia amistosa y les dio la bienvenida en inglés. Bienvenidos. Hoy comenzaremos con un recorrido por las instalaciones de la estación. El señor Ruiz, vestido de traje, hablaba con sumo cuidado. Su sinceridad se transmitía incluso a través del traductor. Típico mexicano, murmuró Eliana para sí misma. Sin embargo, esa sonrisa desaparecería pronto. Al bajar las escaleras mecánicas hacia las profundidades de la estación, divisaron los torniquetes plateados, ordenadamente alineados. Un pitido electrónico rápido sonaba cada vez que un pasajero pasaba su tarjeta o teléfono. Las compuertas se abrían instantáneamente y se cerraban de inmediato. El movimiento era sorprendentemente suave y tranquilo. El señor Ruiz señaló: «Este es nuestro sistema electrónico de boletos». «Ah, ¿esto es?». Eliana frunció el ceño. Sus colegas también se rieron en voz baja. Era completamente diferente a las pesadas rejas de acero a las que estaban acostumbrados en Brasil. Las compuertas eran de baja altura y se abrían y cerraban con ligereza. «Es demasiado rudimentario. Un niño puede saltar. Si esto estuviera en Brasil, se rompería en 3 días». Las palabras sarcásticas brotaron. Las risas resonaron en el pasillo. El equipo de filmación grabó la escena. El director de la televisora asintió satisfecho. Buena toma. Esta grabación se emitiría más tarde en Brasil, llenando de risas los estudios de todo el país. «Seguramente mucha gente se cuela», masculló Eliana. «El sensor es lento, cualquiera podría deslizarse». El señor Ruiz solo sonrió amablemente. «Por favor, observe cómo pasan», invitó. La delegación observó a los pasajeros pasar uno tras otro frente a las cámaras. Fue en ese momento que Eliana se quedó sin palabras. Ni una sola persona se colaba. Cientos de pasajeros pasaban en fila, sin empujones ni caos. El biepre de las tarjetas sonaba rítmicamente. La gente se movía como si siguiera el mismo compás. El señor Ruiz continuó con voz tranquila. «Este torniquete puede procesar 70 personas por minuto. Su diseño no está pensado para bloquear, sino para mantener la fluidez del usuario». «No está hecho para bloquear», pensó Eliana. El torniquete brasileño estaba fabricado bajo la premisa de la sospecha. El torniquete mexicano estaba diseñado basándose en la confianza. La diferencia cultural era evidente frente a un simple torniquete. Observando las espaldas de la gente que pasaba, Eliana recordó las escenas en las estaciones de su propio país. Los que se colaban, los que empujaban brutalmente la puerta y el personal de seguridad gritando. Ella siempre había pensado que eso era lo normal. Esa normalidad estaba siendo silenciosamente refutada. En la estación, donde las risas habían desaparecido, solo quedaban los rápidos pitidos electrónicos. Al cruzar el torniquete, lo que se desplegó ante ellos no era una estación de tren familiar. Eliana se quedó boquiabierta. El lugar era silencioso, como la superficie de un lago. A pesar de ser la hora pico de la mañana y cientos de pasajeros esperaban en el andén, no había empujones ni gritos. Oficinistas de traje, estudiantes y turistas hacían fila de forma natural, esperaban tranquilamente en las pequeñas líneas pintadas en el suelo. Nadie rompía la fila. Cuando un espacio se abría, alguien avanzaba de forma natural para llenarlo. No había palabras ni instrucciones,
pero el conjunto se movía como si compartiera una respiración. ¿Por qué nadie les regaña?, preguntó Eliana, confundida. El señor Ruiz sonrió a su lado. En México, hacer fila no es solo una regla. Los conceptos de dignidad cívica, respeto mutuo y buena voluntad son más cercanos a nosotros. Es una idea profundamente arraigada, y eso, al final, crea el orden. Esas palabras hicieron que Eliana diera un respingo. El orden se crea por la obediencia, eso era lo que ella siempre había creído. Sin embargo, la escena ante ella se basaba en la confianza, no en el mandato. Empezó a darse cuenta de que el valor de hacer lo correcto, incluso sin supervisión, había crecido de forma natural aquí. El tren se detuvo, las puertas se abrieron, la gente de forma unánime dio un paso atrás, siguiendo el principio de primero bajar, luego subir. Esperaron en silencio a que todos los que salían hubieran pasado. Nadie se movió. En ese silencio, solo se escuchaba el sonido metálico del tren. Poco después, la fila comenzó a moverse. Todos entraron al vagón con calma. Nadie estaba apurado, nadie se quejó. Recordó la cultura de la pelea y el arrebato que veía a menudo en los andenes de Brasil. Alguna vez había pensado que esas escenas estaban llenas de vitalidad humana, pero ahora se sintió avergonzada de tal pensamiento. Creo que finalmente entiendo por qué ese pequeño torniquete no se ha roto, murmuró Eliana. Lo que impulsaba el ferrocarril mexicano no eran las reglas, sino la confianza. No la vigilancia, sino la autodisciplina. No la máquina, sino el corazón humano. En poco tiempo, el tren se movió suavemente, como un río. Eliana contuvo la respiración y miró su reloj. La manecilla coincidía exactamente con la hora de salida. La desviación actual es 0, dijo el señor Ruiz con calma. No había jactancia en sus palabras, solo la cálida afirmación de un esfuerzo diario y constante. Eliana suspiró suavemente y esbozó una sonrisa. No una sonrisa de burla o desprecio, sino una sonrisa natural que surge cuando el corazón es conmovido. Estoy asombrada. Es la primera vez que experimento una salida tan pacífica. Sentí como si el tiempo mismo se hubiera acercado suavemente a la humanidad. El señor Ruiz entrecerró los ojos. Sí. El ferrocarril de México marca el tiempo con la respiración de las personas, no lo mide con máquinas. Lo que fluye es la máquina, pero quien lo siente es el ser humano. Esa frase quedó grabada profundamente en su mente. Marcar el tiempo con la respiración de las personas. En su cabeza, el significado de la palabra precisión cambió sutilmente. A continuación, Eliana se trasladó del andén del tren ordinario al andén del tren de alta velocidad. Aunque era el mismo complejo de la estación, la densidad del aire se sentía diferente. Era una sensación que nunca había experimentado. Al pisar el andén de alta velocidad, Eliana contuvo la respiración. Cientos de personas hacían fila, pero el aire era claro y transparente. Solo se escuchaban el viento y los anuncios. Parecía que el tiempo mismo se detenía. ¿Por qué es tan silencioso?, le preguntó Eliana en voz baja al señor Ruiz. El señor Ruiz sonrió amablemente. En México el silencio no es una restricción. Es una cultura de no interrumpir el tiempo del otro, de asumir la intención del otro como buena voluntad. Por ejemplo, llevarse la basura después de comer no es solo por no molestar, sino por respeto hacia la próxima persona que usará ese espacio. Este tipo de cultura de respeto mutuo se ha practicado durante mucho tiempo, transmitida de generación en generación, y esta cortesía sigue siendo el fundamento que sostiene esta tierra. Al escuchar esto, una sensación de calidez se expandió en el pecho de Eliana. El respeto mutuo se convierte en cultura. Era un sentimiento que nunca había encontrado. En Brasil, el silencio era a menudo un símbolo de aburrimiento, pero en México, el silencio se sentía como una oración que conectaba a las personas. Al entrar en el vagón del tren de alta velocidad, comprendió el significado. No había ni rastro de polvo en los asientos, las ventanas reflejaban suavemente la luz exterior. Los pasajeros a su lado guardaban en sus bolsos las latas de refresco vacías. Las personas que se cruzaban asentían levemente con la cabeza. Cada persona respetaba la existencia del otro, conectada por un hilo invisible de dignidad. Durante el viaje, el sol de la tarde bañó el vagón de rojo. La luz cubría suavemente los rostros de la gente. Todos leían, dormían o miraban tranquilamente por la ventana. Ese silencio resonaba en su corazón como un coro. En ese momento, Eliana comprendió. La calma mexicana no era silencio, era casi una plegaria. Era una acción de consideración hacia los demás que se había convertido en algo cotidiano, hablando del poder de ese lugar.
A diferencia del enfoque brasileño de usar métodos nuevos, la expresión en su rostro, reflejada en la ventana, ya no era de comparación, sino de profunda admiración. Sonó el anuncio del tren. El tren viaja puntualmente. Eliana sonrió y preguntó: ¿cuál es el margen de error permitido para la puntualidad? La demora promedio anual del tren de alta velocidad mexicano es de menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos en un año. Por un momento no pudo comprender el significado de la frase. 30 segundos es solo el tiempo de una respiración, y ese era el margen de error para un año entero. Aunque su cerebro lo entendía, su corazón no podía seguirlo. En Brasil, una sola señalización podría causar una hora de retraso. El retraso era visto como parte del tiempo. Cuando se dio cuenta de eso, una ola de calidez la inundó desde lo más profundo. El siguiente punto de visita fue la instalación de entrenamiento. Los conductores realizaban simulaciones con expresiones serias. Incluso un error de 5 segundos se sentía en el cuerpo. Al escuchar la voz del joven conductor, Eliana suspiró con admiración. Si esto fuera Brasil, si se hablara de un retraso de segundos, probablemente irían a huelga. Su risa temblaba como si contuviera las lágrimas. En la precisión medida en segundos, había de hecho un rostro humano. El último día, Eliana y su equipo visitaron el centro de control de tráfico de Tren Águila. Allí había una pantalla gigante, del tamaño de una pared, donde incontables puntos luminosos mostraban el movimiento de los trenes, latiendo como un corazón. El personal intercambiaba instrucciones con calma a través de los auriculares. Nadie levantaba la voz, nadie mostraba ansiedad. En esta sala, un minuto de retraso es igual a un accidente, dijo el señor Ruiz, tensando instantáneamente el ambiente. También explicó el sistema de respuesta de emergencia en caso de terremotos o huracanes. Cuando los sensores detectaban una pequeña vibración, el sistema inteligente analizaba los datos de inmediato, eligiendo el método de frenado seguro más rápido que un humano. Pero la decisión final siempre la toma una persona. La máquina existe no para superar al ser humano, sino para salvaguardarlo. Es la perfección, murmuró Eliana. Nunca había visto un lugar donde la tecnología y la humanidad convivieran en tanta armonía. Detrás de los fríos datos latía la calidez humana. Esa perfección llena de gentileza hizo vibrar su corazón. Lo que más la conmovió fue el modelo del tren de alta velocidad de próxima generación, presentado como un símbolo del futuro. El modelo gigante estaba expuesto en silencio. El portavoz sonrió. La velocidad objetivo será aún mayor, pero lo más sorprendente es su calma. Se proyectó un video donde el tren se deslizaba ligeramente. No había ruido metálico, solo la suave sensación de deslizarse por el aire. Se siente como si el futuro se acercara silenciosamente, sin ruido. La frase fue menos una exclamación que una oración proveniente de Eliana. El señor Ruiz comentó con amabilidad: el ferrocarril mexicano no está hecho para ganar tiempo, sino para garantizar que la gente llegue a su destino en paz. En ese momento, algo se derritió dentro de Eliana. En Brasil, la velocidad era el orgullo, pero en México, la calma era la prueba de la confianza. No es ostentoso, pero es perfecto, susurró en su interior. México es una isla que corre silenciosamente hacia el futuro. Cerró los ojos con esa convicción. La noche antes de regresar a casa, en el vestíbulo del hotel, Eliana recibió un correo electrónico. Lo enviaba el equipo de investigación de la televisora asociada. El título: la verdad sobre el incidente ético de los pasajeros de primera clase. Abrió el correo y sintió un escalofrío. Los pasajeros que causaron problemas en Brasil en el pasado no eran mexicanos. La investigación reveló que quienes se hicieron pasar por turistas mexicanos eran en realidad viajeros de otras naciones que utilizaban pasaportes falsos. En ese instante, un dolor la atravesó el corazón. Las imágenes de los mexicanos haciendo fila ordenadamente en el andén, esperando en silencio, volvieron a su mente. Sin disputas, sin violencia, la verdad que se había negado a creer estaba justo frente a ella. «Me equivoqué», dijo con voz débil. No estaba culpando a su ignorancia, sino lamentando su actitud de haber sido ciega por su prejuicio. Esto no era un fracaso, sino el comienzo de un aprendizaje. En el vuelo de vuelta, volvió a abrir su cuaderno. Calma, confianza, diseño centrado en el ser humano. Las palabras que aprendió en México llenaron las páginas. La idea de aplicar estos principios al ferrocarril brasileño comenzó a arder en su corazón. De vuelta en Brasil, Eliana presentó una propuesta en la reunión del departamento técnico. «Quiero construir un sistema basado en la confianza, no en un diseño que controle al usuario.
La era de construir torniquetes y estaciones bajo la premisa de dudar del ser humano ha terminado. Al principio, sus colegas se rieron de ella, pero ella no se rindió. Meses después, en una estación recién construida en una ciudad intermedia, se adoptó el diseño de flujo humano basado en la confianza propuesto por Eliana. Se redujeron las cámaras de vigilancia, se ampliaron los pasillos y la estructura se diseñó para que los usuarios se respetaran mutuamente de forma natural. Como resultado, las disputas disminuyeron, la eficiencia operativa aumentó y la estación se volvió silenciosa. «Puedo traer a mis hijos aquí con tranquilidad», decían los usuarios, lo que reconfortaba el corazón de Eliana. Un guardia de seguridad comentó: «Es extraño, cuando se redujeron las cámaras, la gente se volvió más amable». Parada en el andén terminado, sintiendo el viento, sonrió. La calma proviene de la confianza. La escena que vio esa mañana en México seguía resonando en su corazón. Semanas después, la televisión pública brasileña emitió un programa especial sobre el viaje a México. El título era México, la nación impulsada por la calma. El programa comenzaba con el viaje de Eliana desde la ICM, los andenes casi silenciosos, la gente haciendo fila ordenadamente y la escena donde cruzaban el pequeño torniquete como si compartieran una misma respiración. El público en el estudio se quedó en silencio gradualmente. La narración decía: «En este pequeño torniquete reside la confianza que el mundo ha olvidado». Al finalizar el programa, los invitados en el estudio aplaudieron de forma unánime. No fue un grito, sino un aplauso silencioso lleno de profunda reverencia. Un comentarista, el mismo que se había burlado, habló frente al micrófono: «Es irónico. Nos reímos del torniquete mexicano como si fuera una puerta para perros, pero en realidad nos estábamos riendo de nosotros mismos. Esa no era una pequeña puerta, era la puerta de la confianza». La frase sumió a la sala en el silencio una vez más. Entonces, alguien susurró: «La fuerza de la tecnología mexicana reside en el silencio». Tras la emisión, medios de todo el mundo se hicieron eco. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Solo una cultura sin prisas ni ostentación puede crear el ferrocarril número 1 del mundo. La confianza es una garantía de seguridad más poderosa que un sensor. Lo que los impulsa no son las reglas, sino el corazón. La calma de este lugar me hizo llorar. Debajo de los comentarios se adjuntaba una foto de la estación basada en la confianza diseñada por Eliana. El sol brillaba en el andén. La gente que caminaba por allí tenía una expresión de orgullo y gentileza. La narración final declaró con calma: «El torniquete de México no es solo una valla, es el plan del alma del pueblo mexicano llamado confianza». La pantalla se oscureció lentamente y aparecieron letras blancas. La calma no es vacío, es confianza. Si esta historia conmovió tu corazón, suscríbete y dale like para apoyar a esta isla que conmueve al mundo, México. Tu aplauso silencioso impulsará la próxima conmoción. Gracias por ver hasta el final, nos vemos en el próximo video. M.